Uno de los síntomas que más ha llamado la atención de los pacientes afectados por COVID-19 son la pérdida del olfato, conocido como anosmia, y la pérdida del gusto, conocida como ageusia. Cuando se trata de pérdidas parciales o más leves, se denomina hiposmia o hipogeusia. Si bien estos síntomas pueden presentarse en otras infecciones respiratorias o condiciones crónicas como la rinitis, llama la atención que muchos pacientes con COVID-19 lo llegan a presentar. En un estudio se vio que la anosmia era el síntoma de presentación del 11 al 25% de casos. Por lo tanto, si bien no es un síntoma que define la presencia del COVID-19, se hace sospechar esta enfermedad. ¿Por qué ocurre? Aún no se sabe con exactitud por qué se dan estos síntomas. Sin embargo, se teoriza que puesto que el SARS-CoV-2 tiene predilección por los receptores de enzima convertidora de angiotensina del pulmón, probablemente este es el mecanismo, pues estos receptores también pueden estar presentes en la nariz. ¿Cuáles son los grados de pérdida del olfato? La pérdida del olfato puede medirse en función de su gravedad. La escala para medirla va del 0 al 10. Del 0 al 3 se considera una pérdida de olfato leve, del 3 al 7 moderada y del 7 al 10 la pérdida del olfato grave. Las alteraciones del olfato leve son moderadas. Del 0 al 7 las conocemos como hiposmia, una pérdida de olfato grave. O total, del 7 al 10 se conoce como anosmia. ¿Cuánto tarda la pérdida del olfato? Aproximadamente 20% de los pacientes afectados recuperan el olfato en una semana después de iniciar con los síntomas. Un 30% lo recuperan de 1 a 2 semanas después, 20% tardan entre 2 y 4 semanas y el porcentaje restante puede tardar incluso más de un mes en recuperarse. Estas enfermedades se dan en un 70% en personas infectadas por el COVID-19. El COVID-19 ingresa por las vías respiratorias y es muy importante entender ello, porque las vías respiratorias no solo es la nariz, sino también de entratallar lo que es la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque estas dos vías convergen en lo que sería la laringe. Una vez que este virus ingresa, se pondrá en contacto con las células epiteliales que están en las fosas nasales y en la cavidad bucal. Y es ahí donde empezarán a reproducirse. Recordemos que hay un periodo de incubación en donde el virus no da manifestaciones, pero sin embargo ya ésta empieza a reproducirse. Y mientras empieza esta reproducción, empieza a matar, a destruir a las células epiteliales. Es muy importante saber que este virus, al invadir las células de las vías respiratorias y la cavidad bucal, esto conlleva a la pérdida del olfato y del gusto. Vamos a ver cómo afecta el COVID-19 en las vías respiratorias. En las vías respiratorias encontramos al nervio olfatorio, en donde este virus se va a sentarse y va a eliminar a estas células, dando así una anosmia, que sería la pérdida del olfato. Ahora, en la cavidad bucal encontramos a las papilas gustativas, que en esa parte también este virus se va a sentar y va a comenzar a destruir a esas células. Mientras va reproduciéndose, también destruye células. Y como destruye células, perdemos el sentido del gusto. Ya esto lo llamamos disgeusia. Ahora, esto no es permanente. Según estudios realizados, primeramente se va a recuperar lo que es el sentido del gusto. Esto va a ser de 15 a 20 días. Luego va a recuperarse lo que es el olfato. Esto va a ser de 2 a 3 semanas. Espero haber enriquecido sus conocimientos en cuanto al COVID-19 y
y sus enfermedades en la cavidad oral. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Gracias.